Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga nuevamente, comunicando con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church, es un gozo y una alegría poder participar con ustedes en la enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que hacemos? Enseñamos la palabra de Dios. No es cosa personal, es lo que dice la Biblia. Nos basamos porque creemos firmemente que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, no importa lo que digan los demás, o lo que piensen, o los argumentos que se tengan. La verdad es que está en la palabra de Dios, y yo pienso que, y estoy seguro, que si está en la palabra de Dios es la verdad. Y lo demás, pues, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, a hacer lo que quiera. Es una enseñanza bíblica la que traemos, gusta acompañarnos, gusta aprender más de la palabra de Dios, pues con gusto, aquí comunicamos lo que es la palabra de Dios. No es mi pensamiento, yo no escribí la Biblia, pero sí fui llamado a predicar la palabra de Dios. Es por eso que continúo, a pesar de muchas cosas en nuestras vidas que pasan, no nomás a unos, sino a todos, continuamos predicando con gozo y alegría, dándole gracias a Dios por este privilegio de predicar su palabra. Estamos viendo los domingos lo que es, estábamos en primera de Tesalonicenses, vamos a entrar a la segunda de Tesalonicenses, ya terminamos primera. Los miércoles vemos el libro de Romanos. Estamos al sur de San Antonio, que es el 1623, ¿sí? Byron, es donde está situado el templo. Si gusta acompañarnos, sin ningún compromiso, no hay problema. Fui llamado a predicar la palabra de Dios, no a llenar los templos, pero más bien a guiar las personas, a enseñar a las personas el camino de la verdad del Todopoderoso. Es un gusto, es un placer, donde quiera que estén, a la hora que lo vean, mañana, tarde o noche. Gócense con la palabra, que yo me gozo bastante compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es mi deber, es mi llamamiento y es lo que hago. Haya o no haya remuneración, es gratuito todo. No pedimos nada a cambio, nada más. Si le gusta, véalo, escuche. Si no, pues está el poder en su dedo, cámbiele. Busque otro canal, busque otra plataforma donde haya lo que usted quiere ver. Bien, esta mañana vamos a continuar entonces la enseñanza de Tesalonicenses. Vamos a entrar a segunda de Tesalonicenses. Y voy a ¿cómo se dice skipear? Voy a no tomar en cuenta el versículo 1 y el 2 de segunda de Tesalonicenses capítulo 1, porque son los saludos. Son muy comunes los saludos de Pablo en los romanos, en las cartas, en todas las cartas paulinas, pues traen ese saludo, ¿verdad? De Pablo, muy efusivo, muy hermoso, por cierto, pero vamos a lo más grande. Vamos a leer del 3 al 7 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 5 versículos y vamos de 5 en 5 a ver qué nos dice la palabra de Dios. Le voy a pedir a ver si que lea en Reina Valera la porción de la palabra, cómo nos la presenta Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo la presenta la Biblia Las Américas. Les pido que no se ofendan. Si mi voz no está muy buena, andamos un poco mal de la garganta, de la gripita, y no falta, pero nada que no pueda superarse, por gracia de Dios. Vamos a pedirle a ver si que nos lea del versículo 3 al 7 de segunda Tesalonicenses capítulo 1, y si tiene su Biblia, ábrala para que confirme, ¿verdad?, qué es lo que dice la palabra de Dios. Adelante pues. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 3 al 7, dice la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para Dios pagar con tribulaciones a los que
os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Amén. Hasta el 7, ¿verdad? Damos la porción que dice las Américas, pero antes permítanme hacer una oración. Vamos a poner con reverencia en las manos del Espíritu Santo, del Todopoderoso, su palabra que nos guíe y nos hable de una manera clara y concisa. Oremos. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos tan maravillosos, Señor, de gozarnos en tu palabra, de aprender cada día más, Señor. No vendemos, no pedimos nada a cambio, más que reciban tu palabra con gozo y con alegría. Que no haya la excusa, Señor, de que anda uno detrás de lo material, porque se ha dicho mucho de los pastores. A mí no me toca juzgar a ningún pastor, porque son tus siervos. Eso es asunto tuyo y de cada uno de ellos y mío, Señor. Bendice pues tu palabra. Bendice a aquellos que con gusto oyen tu palabra y se gozan en ella, que quieren aprender más de ti, de tu bondad, de tu plan de misericordia para la humanidad, Señor, dándonos la enseñanza, la dirección, todos los reglas, estatutos que tú deseas que haya en cada ser humano. Permítenos, Señor, entender realmente como cristianos y aquellos que no lo son como oyentes, que hay un camino al cielo y que ese camino es Cristo Jesús. Cualquier otra cosa que haga el ser humano para alcanzar salvación es inútil si no está Cristo Jesús en sus vidas. Padre, bendice tu palabra. Quita de mi mente emociones, sentimientos, reacciones que no van de acuerdo a tu voluntad para darte honra y gloria. Aún mis movimientos, Señor, que sean guiados y controlados por tu Espíritu Santo. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que reprendas todo espíritu, todo aquello que no es de ti y que esté en este recinto de oración, que esté perturbando, repréndelo y aléjalo, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, después de esto, permítame leer como lo presenta la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas lo dice un poco más claro, que se entiende más en español, ¿verdad? Dice el versículo 3, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. El 4, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. El 5. Y esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. El 6. Después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicciones a los que os afligen. El 7. Y cerramos. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Es una enseñanza tremenda acerca de lo que es la iglesia de Tesalónica. Sabemos que la iglesia de Tesalónica, de los tesalonicenses, era una iglesia grande, madura en fe, consciente de lo que Dios quería o esperaba de ellos y de nosotros. Pablo está haciendo unas recomendaciones, pero al mismo tiempo Pablo nunca impone autoritariamente, siempre hace ruegos, implora a los hermanos, porque es más fácil que con un ruego o una súplica se consiga que las personas entiendan de qué se trata. Dios es todopoderoso, es autoridad, Él es ley. Que nosotros tenemos el libre albedrío para pensar que, llamándole de alguna forma, y lo he dicho y lo repito, cada ser humano tiene su democracia divina. Cada quien puede pensar lo que quiera, cada quien puede hablar lo que quiera, pero de todo se va a dar cuenta Dios. Dios ha puesto estatutos, mandamientos, reglas de vida para el cristiano, para todo aquel que quiere verdaderamente seguirle.
porque no basta decir soy cristiano. Hay que vivir a Cristo en nuestras vidas. Hay que darle honra y gloria al Padre en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestro modo de vivir. Eso depende de cada uno. Es una regla de vida espiritual. Esas fuerzas no. Todo lo que Dios quiere es que sea voluntario y con un entendimiento claro de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Aquí en la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Dice el 3 en la versión Reina Valera, versión antigua. Debemos siempre dar gracias a Dios, porque por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es una iglesia tan madura que respeta a los flacos en la fe, dice la Biblia. ¿Qué son los flacos? No es que sean personas que están delgaditas, no. Son personas débiles que todavía no han afirmado su fe. Todavía no han entendido completamente qué es la voluntad de Dios para su vida. Pero los tesalonicenses van creciendo en fe y en amor. Como dice acá que es 1 Tesalonicenses, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos delante de del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza en el Señor nuestro Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Damos. Fíjese bien que no se personaliza él mismo. No, yo, no. Dice, damos gracias a Dios. Tomando en cuenta todo el equipo que andaba con él en sus misiones. No nomás andaba él solo. Era un grupo de personas que andaban, entre ellos andaba Timoteo y algunos otros. No nomás era uno. Pero Pablo no se agencia el mérito él solo. Dice, damos gracias a Dios. Porque no es nada más yo, sino todos los demás que fuimos a hacer lado, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, acordándonos de vosotros en nuestras oraciones, ¿verdad? Sin cesar acordándonos delante de Dios y el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de qué más, y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. ¿Qué dice Colosenses 2:2? Colosenses 2:2 dice la palabra de Dios, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Amén. ¿Para conocer el misterio? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Para que entiendan cuál es el propósito de Dios en sus vidas espirituales. Hablábamos acerca de que ponemos ¿cuándo fue? El domingo pasado en una predicación, de que ponemos mucha atención a lo material que es pasajero y a lo más necesario, tomar en cuenta la eternidad, lo espiritual, porque vamos a vivir eternamente. No vamos a vivir 100 años, no vamos a vivir 1000 años. Por los siglos. ¿Con quién? Con el Señor. Porque ¿qué es la vida eterna? Que nunca se acaba. Pero aquellos que no quieren, que se niegan a obedecer la palabra de Dios, también tienen su retribución. Y muchos dicen y lo toman a broma, que acaba el infierno, no, hombre, ahí está puro gozo, pura alegría seguramente. Está en oscuridad, en cadena de oscuridad, solo, en lago de fuego, quemándose constantemente y nunca acabar de quemarse. Eso es lo que le espera a aquellos que no atienden la palabra de Dios, que no buscan agradar a Dios, porque no lo conocen, ni quieren conocerlo. Eso es lo peor. ¿Qué dice Filipenses 1:3? Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Por eso, un líder que es genuino con su obra que está haciendo, su ministerio, nunca deja de orar y de aclamar a Dios por los demás. Es que se fue del templo. Es que, no hay esques. Tú tienes que, como pastor, como líder espiritual, tienes que seguir orando por aquellas personas.
Porque si se fueron de tu iglesia, eran flacos en la fe. O simplemente no les gustó la palabra, o no les caíste bien. O no querían estar sujetos a la palabra de Dios. Pero Dios sabe todo eso. Tu intención es lo importante como líder, como creyente, como hijo de Dios. Si tú le hablas a una persona y te ignora, no te preocupes. Tú ya hiciste tu deber como cristiano de hablarle a otra persona. Si tú hiciste tu labor como pastor y le enseñaste a otras personas y no quisieron a aprender, no te preocupes. Tú sigue orando por ellos para que un día les resplandezca la luz del Evangelio. Porque de otra manera vamos a ser llamados cada siervo a juicio. Se nos tomará en cuenta toda nuestra obra, haya sido cual haya sido. A cada pastor no nos toca juzgar a los demás pastores. Hay quien nos juzgue, hay quien tiene la recompensa para aquellos pastores sinceros, para aquellos hermanos sinceros, para aquellos obreros sinceros. ¿Qué es lo que dice? Tienes que tener amor por los demás. No odio porque, es que se fue. Cada quien tiene derecho a tener su propia idea y tomar sus decisiones. Hablábamos de la democracia divina, pues esa es la democracia de Dios divina. Cada quien hace lo que cree que está bien para él o lo que quiere. Y al último al que le va a dar cuentas es a quién, a Dios. ¿Te preocupas porque no te quieren? No te preocupes, Dios te ama. Dios te ama. ¿Te preocupas porque hablan mal de ti? No te preocupes, Dios sabe la verdad. ¿Por qué preocuparnos? Hay un versículo en Jeremías que dice, mas Dios está conmigo como un poderoso gigante. Porque los que me persiguen, que tropezarán y caerán, y serán confundidos en gran manera. Si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, tenemos que seguir en la obra, aunque haya decepciones, aunque haya tribulaciones, aunque ame uno a aquellas personas y le den la espalda a uno tan fuertemente, pero Dios no te deja. Allá en el Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me levantará. ¿Verdad? Y una cosa he demandado de Jehová, que esté yo en su santo templo. Muchos días. Si lo tienes, es el Salmo 27, versículos no me acuerdo. A los últimos versículos, creo. Siempre es necesario tener nuestra fe y confianza puesta completamente en Dios. Porque ¿quién es el que da la fortaleza? Dios, en Cristo Jesús. Si realmente hacemos ese versículo en nuestra vida real, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos la capacidad de salir adelante a pesar de lo que la gente diga, a pesar de mi situación, a pesar de mi edad, a pesar de que no importa, Dios está en control y de Él me tomo y de Él me llevo. Como líder, Pablo dice, yo me gozo. ¿Lo tienes, mija? Salmos 27:10. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recibirá. Con todo. Fíjese, hay una cosa bien tremenda. El cristiano en sí, estoy hablando de los hermanos, por eso dice Pablo, hermanos. ¿Verdad? Estoy hablando de la iglesia. Si no tienes amor para tu prójimo, si no hay ese amor para tu prójimo, si no hay esa paciencia para los que saben menos, no, es que yo sé más, no sabe nada, pues enséñale. Porque para eso fuimos llamados a bautizar a las personas y enseñarles, como dice la gran comisión, bautizándolos y enseñándoles las cosas que deben de hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener la paciencia y tener ese amor para los demás, más cuando una iglesia está fundamentada en su fe completamente en Dios. ¿Quién es la iglesia? La gente, la congregación. Pero ya en esa congregación hay gente madura, hay gente dispuesta, hay gente que no importa, la obra del Señor tiene que seguir adelante. Y a veces cantamos, la iglesia sigue caminando, ¿será cierto? En las luchas y en la prueba, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, ¿será cierto? Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Dejemos las cosas vanas de la vida en un lado y centrémonos en lo que Dios quiere que hagamos como cristianos, como hijos de Dios. Y aquellos que no tienen a Cristo, pues los invitaría yo que conocieran primeramente quién es Dios, quién es Cristo,
cuál es su obra, antes de juzgar y decir, los hermanos. No son los hermanos, es la palabra de Dios, la que te invita, la que te dice, ven a mí, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos habla cada día, cada momento, cada instante, de que debemos estar atentos de las cosas de Él, de su obra. Y yo veo como Pablo está interesadísimo en la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los ama. ¿Por qué los ama? Porque es el deber de todo líder religioso, amar a su congregación, amar a los de afuera. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? El amor de Dios. Y está el amor de Dios en nosotros. Está el amor para todos. Dice, ama a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Todos. Todo el mundo es mi prójimo. No hacemos acepción de personas. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, válgame, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Cómo debemos estar los líderes espirituales? Dando gracias a Dios constantemente, viendo que más hay unos hermanos que verdaderamente tienen su fe bien fundamentada y ese amor por la obra del Señor que no se ha enfriado. Recordamos lo que dice Mateo y no recuerdo el versículo tampoco, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12 dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Gracias, amiga. Mateo 24:12. ¿Por qué rectifico en la Biblia? Porque no quiero que se piense que estoy hablando por hablar. Es que el amor de muchos se ha enfriado. Ya no está ese primer amor, ya no hay ese gozo, esa alegría. Ese tiempo de la pandemia ha hecho que se enfríen muchas gentes cristianas. Muchas personas que estaban en su corazón el seguir adelante en la obra, ya no. Es que la pandemia, pero andamos en la multitud de gente en las tiendas, allá y acá. Pero a la iglesia, no hombre, al templo, no hombre. Es que nos enfermamos, ¿sí? ¿Cómo no te enfermas cuando te vas a otra parte? No voy a decir nada más de que eso, donde se junta mucha multitud de gente hasta hacer lo que no se debe hacer. Debemos tener en cuenta que oramos, pero si no hay una disposición de la gente por atender la palabra de Dios, Dios no va a forzar a nadie. Si oye las oraciones, el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, pero si no le hacemos caso, pues ¿cómo? Recordemos lo que le pasó al faraón cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. ¿Cuántas veces le habló Dios por medio de Aarón y Moisés? Muchas veces. Así es con cada persona. Dios te habla, Dios te dice, te amo, pero tienes que vivir de acuerdo a mis estatutos y mandamientos, a manera que seas santo, porque yo soy santo. Pero déjeme decirle una cosa acerca de eso. El ser santo no quiere decir que soy santurrón. Soy santo en mi manera de vivir. Soy santo en mi manera de hablar. En mi manera de divertirme. Vamos a gozar la vida, que al cabo el mundo se acaba. Tomemos y bebamos, que al cabo como quiera. No. Pensemos cuál es la voluntad del Creador. Porque un día daremos cuenta. ¿Por qué esta enseñanza? Porque los tiempos están cerca. Cada día está más cerca la venida del Señor. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 3:12? Dice la palabra de Dios, y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y hacia todos, como es también de nosotros para vosotros. Amén. Pablo amaba a los tesalonicenses, a la iglesia. Dice que haga abundar el amor. ¿Cuál es el propósito de que haya ese amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si el amor de Dios está en nosotros, debemos tener ese amor para los demás.
Y nos da una enseñanza tremenda el Señor. No, no, es que yo soy más porque tengo más. No, no se trata de quién tiene más, o quién está más estudiado, o quién, qué te está llamando Dios, a qué te está llamando Dios, a que seas buen padre, a que cambies tu modo de vivir. También Dios te habla, no nomás que vengas y te hagas pastor. No todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos discípulos. Tenemos que entender que Dios nos habla y a cada uno nos da el don que haya en cada persona para el propósito y que tiene Dios para su iglesia, para su templo, para su iglesia más bien. A cada quien le dio sus dones espirituales para que sean desarrollados en la iglesia, en la obra del Señor. ¿Es que es deber del pastor? No, es deber de todo cristiano. A veces se molestan porque les dicen, no, es que el pastor, pues, es que el pastor quiere que vaya a ganar almas y yo tengo trabajo. Oh, sí, pero para andar en otras cosas sí tienes tiempo. Para estar involucrados en otras. Debe de haber ese amor para los demás. Por eso dice este versículo, ¿verdad? Y vosotros multiplica el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y hacia todos, como también de nosotros a vosotros. Toda enseñanza que sale de aquí es precisamente con ese sentido de amor. ¿Sabes qué? No sé a veces ni quién me está viendo, pero Dios lo bendiga. Hay ese amor de veras, no para que si usted no quiere creer, pues no crea. Pero yo le predico, le digo lo que yo creo, donde está fundamentada mi fe. Si yo le platicara toda mi vida, se asustaría de todo lo que ha pasado. Pero, ¿sabe qué? Siempre tengo ese versículo en mi mente, mas Dios está conmigo como un poderoso gigante. Él me cuida, Él me libra, Él me da lo que necesito. Es por eso que yo a la iglesia no le soy carga. ¿Tengo mucho? No, no tengo mucho, pero tampoco no tengo menos. Tengo lo necesario para seguir viviendo. Gracias a Dios. Y donde quiera que esté y todo lo que pase, Él está en control de mi vida y siempre me cuidará. Esa es mi confianza y mi fe. Y me gustaría que tuviera usted esa confianza y esa fe. Sea cual sea la situación. Hay un libro en la Biblia que habla de Job. Perdón. Job. ¿Por qué Job? Job tiene un versículo que dice que nomás en las buenas y en las malas, gloria a Dios. Ahí dice en la Biblia, en las buenas y en las malas, gloria a Dios. Y ves, sí, buscando el versículo, porque yo no tengo la cita. Sé que está en la Biblia, pero ahí está en la Biblia, en Job. Job 2:10. 2:10. Se me dice que ese se lo dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Nomás lo bueno y lo que no es bueno no lo vamos a recibir, gracias, amiga. ¿A quién le contestó? A su esposa. Le dijo, porque la esposa le dijo, reniega de tu Dios y muere. Le dijo, ¿qué? Nomás vamos a agarrar lo bueno. Nomás la bendición y ya. No, lo bueno y lo malo. En una y en otra. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros llamamos malo, las situaciones difíciles, las situaciones duras, son para crecimiento de nuestro carácter a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Romanos 8:29. ¿Verdad? Nosotros a veces no entendemos que el forjarnos requiere trabajar en nosotros y no nos gusta, cómo Dios nos va forjando, cómo Dios nos va llevando, porque no es nada placentero. ¿Lo tienes? Romanos 8:29. Sí, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen de Cristo, gracias, mía, cuesta ser formada en cada uno de nosotros. Somos pasados porque hay cosas cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo que no les gusta y comienza a cambiarnos. Como hay un canto del alfarero, a formarnos, pero duele y no nos gusta. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Estás viendo de qué manera estás desarrollando el carácter de Cristo en tu vida y en la mía. Por eso ahí en Filipenses 1:6 me parece. Dice Filipenses 1:6, dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, amigo. ¿Quién la va a perfeccionar? Dios, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser perfectos. Hasta con un cuerpo similar al del Señor. ¿Por qué? Porque es más pronto, estamos más cerca del arrebatamiento de la iglesia que del fin del mundo. Porque te da falta el fin del mundo. Que se dice, que diga lo que se diga. El que perfeccionó la obra en nosotros, el que hace la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios está hablándonos y forjándonos con amor. Es que nos estamos haciendo viejos. Todo se va perdiendo. ¿Qué queríamos? ¿Quedarnos de 18 años? No. Por eso se dice ahí en Hebreos 9:27, porque es establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Parafraseando, para que todo el hombre, como dice, a ver, permítanme. De manera que está establecido. De manera que está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. Nosotros podemos decir lo que querramos. Es mi cuerpo, es mi vida. Si fuera tu cuerpo, no seguirías la regla que Dios puso para el ser humano. Si fuera tu vida, pues la conservarías para siempre. Entonces, debemos pensar buenamente, en buena manera, qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Por qué? Que haya ese amor, que entendamos que ese amor que Dios tiene para nosotros debe ser compartido con los demás. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a salvación, pero depende de cada quien. ¿Pero qué se necesita para eso? Amor. Algo que la humanidad ha perdido. Ya no hay amor, ya no hay humanidad, ya hay puro banalidad, puro materialismo. Que esto y que el otro, y cómo me veo, y cómo tengo, y qué tengo, y cómo lo tengo, y ay, qué bonito estoy. Es necesario que entendamos que lo carnal, terrenal, aquí se queda. Lo único que tiene valor es lo espiritual y el amor verdadero en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Los consejos de la palabra de Dios para poder entender. Dice el versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. La iglesia de Tesalónica no fue exenta de ser perseguida como las iglesias de Jerusalén. Otro versículo lo dice. Cuando se estableció las primeras iglesias, ¿qué pasó? Hubo persecución. ¿A quién? A los cristianos. Muchos dicen, no. Hubo persecución a los cristianos porque la gente no quería entender que Dios mostraba su amor. Pero los de Tesalónica lo entendieron muy bien. Por eso Pablo los halaga, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. ¿Es fácil ser cristiano? No, no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil ser cristiano? No es fácil. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 2:14? 1 Tesalonicenses 2:14. Dice la palabra de Dios, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Amén. Déjeme decirle que tanto en lo personal, gracias amiga, como congregación, como iglesia, se sufren persecuciones en muchas maneras, en críticas, en hablar mal, en juzgar. Realmente es algo tremendo porque
Pues muchas las veces hay muchas personas, incluyendo pastores y siervos del Señor, que no están preparados espiritualmente para dejar de lado esas críticas y poner la vista en el Señor y el oído en el Señor. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Porque no voy a dejar que alguien, porque tiene amargura en su corazón, o celos o envidias, amargue mi vida como siervo tuyo. Entonces yo voy adelante, o como hijo tuyo, porque soy creyente y porque no le gusta al vecino que yo soy creyente, soy cristiano. ¿Por qué me insulta? ¿Por qué habla mal? ¿Por qué me dice? No me importa. Yo sé en quién he puesto mi depósito, dijo Pablo. Y es precisamente donde tenemos que tomar en cuenta qué es lo que debemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2, 15 y 16? Dice la palabra de Dios, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gracias. Digo, ¿hay alguna enseñanza tan grande, tan hermosa de que no podamos entender que Cristo vino a pagar por nosotros una deuda que no era de Él? Y si ya la pagó, ¿por qué estamos amarrados todavía a la esclavitud del pecado? ¿Por qué todavía no podemos madurar y ser un cristiano verdadero? Hay algo que yo sí veo en las iglesias aquí, y hablo de las iglesias cristianas. Ven otras iglesias que no están yendo bien, que están mal, se olvidan de ellas. No las ven y no es por nosotros. Yo estoy contento como estoy. Si puedo predicar de esta manera, qué bueno. Pero hay otras iglesias que entran allá. Si es que no han trabajado lo suficiente. Si es que no sabe. Es que el pastor que está ahí, no. No es eso. Muchas de las veces debemos unir el cuerpo de Cristo. Que nomás una iglesia local es el cuerpo de Cristo. Que dijo Pablo que estará Cristo dividido. No, es un solo cuerpo. Entonces, ¿por qué quiero ser el líder de todos? Que vengan a mí y yo a mí, porque yo soy la iglesia más grande y más bonita. No, dejemos todo eso. Tomemos nuestro deber como cristianos, como siervos de Dios, y salgamos a la batalla. Que vayan los hermanos. A ver si un hermano lo hace, porque yo no. Los escribas y los fariseos, ¿qué dijo el Señor? Ahí en Mateo, en la ley en la cátedra de Moisés se asientan. A hacer como ellos dicen, porque es verdad, pero no hagan como ellos hacen, que ni con un dedo quieren mover nada. Todo esto tenemos que irlo anotando, y si lo hayas, qué bueno, y si no está bien, mija. ¿Lo tienes? Hay cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El ser siervo del Señor no nos hace mejores o peores. Nos hace salvos y siervos del Señor. ¿Qué es siervo? Sirvientes. Como somos sirvientes seculares de aquí de la tierra, somos sirvientes del Señor. No merecemos adoración ni alabanza, pero sí respeto. ¿Verdad? Muchos, cuando ven un pastor que es suavecito, que es confiable, que entrega la confianza fácilmente, vieran cómo nos va. Y digo cómo nos va porque nos ha pasado. Porque no quieres ser un pastor que te encierras en tu oficina, que para hablarte tienen que hacer aplicación, porque te envuelves con toda la congregación. ¿Y qué pasa? También la congregación debe poner atención en eso. ¿Lo tienes? Mateo 23, versículo 2, dice la palabra de Dios diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. El 3 dice, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Digo, está en la Biblia, gracias mía, porque dicen y no hacen. Tampoco el pastor tiene que hacer toda la obra solo. La iglesia se debe envolver y apoyar al pastor. No lo digo por mí. Todo pastor necesita la ayuda de los demás, porque solo no puede hacer toda la obra. La obra es nomás diezmar, ofrendar o asistir. No, salir y ganar almas, presentar el plan de salvación. ¿Usted va a llenar la iglesia? No.
Dios va a traer cuando sea desarrollado la labor que nos toca. Dice un himno, cumplida será. Entonces, por eso es el significado de que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos está hablando, nos está diciendo cada día, hey, ya está dirimido toda tu culpa, ya está pagada tu culpa. Si eres cristiano verdadero, si hubo un arrepentimiento genuino en tu corazón, ya estás perdonado. Si has sido rebelde a la palabra de Dios, si has renegado de la palabra de Dios, arrepiéntete y vuelve a los pies de Cristo. Si eres hijo de Dios, déjame decirte, en la Biblia hay una historia del hijo pródigo y no vamos a ir a eso, ya esa es una historia tan conocida. Ya hasta los que no son creyentes la conocen. El hijo pródigo pidió su parte de la herencia y se fue a gastarla. Pero el punto aquí es, dejó de ser hijo porque se fue. Y el padre dejó de ser padre porque su hijo se fue y ya no se hablaban. Aunque el padre dijera, ya no eres mi hijo más, como quiera sigue siendo su padre. Hay muchas personas que se salen del amor de Dios y andan en el mundo buscando lo que tienen en Dios. Qué triste, pero es cierto, eso es una cosa. Otra cosa es nunca haberte arrepentido de tu maldad y ser nada más un remojado porque nunca te arrepentiste y sigues en tus cosas. El amor de Dios no está en ti. No estoy juzgando a nadie, es una enseñanza. Tome lo que le sirve y lo que no, déjelo ir. Si es que lo está oyendo, ¿verdad? Por eso dice que leímos, que dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, porque ya no estamos bajo la ley. De los mandamientos en orden a los ritos. ¿A los ritos qué? Religiosos, para edificación en sí mismo. ¿Qué dice? Los dos en uno. No, los dos en un mismo. Es Efesios 2, 15, 16. Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos son en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? De los dos hizo uno. ¿Qué? De los dos pueblos hizo uno solo. ¿Cuáles dos pueblos? Los gentiles y Israel. El Israel espiritual. ¿Para qué? Para que sean todo. Dice, matando en ellas las enemistades. ¿De qué? Que había por la ley. ¿Qué dice el versículo 7 de ahí mismo? Dice la palabra de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, para enseñarnos su gracia. Es algo tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice de 2 Corintios 7, 14? Dice la palabra de Dios, pues si en algo me he gloriado ante él de vosotros, no he sido avergonzado antes, como todo lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad, así también nuestra gloria ante Tito fue hallada verdadera. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Pablo se sentía feliz, gozoso, orgulloso, pero no vanidoso. En humildad, reconociendo a los de Tesalónica. ¿Qué es la iglesia de Tesalónica? Un ejemplo a seguir. ¿De quién? De los creyentes de ahora. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. El Señor todavía sigue haciendo por nosotros. Dice el deber del líder de cualquier iglesia, líder espiritual. Dice 1 Tesalonicenses 1:3. Dice la palabra de Dios, sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Amén. El líder, su deber es estar orando siempre, aunque se hayan ido, aunque ya no estén aquí presentes, haya sido quien haya sido. Si se salió de la obra del Señor es porque está flaco en la fe, es porque no ha tomado una decisión correcta, porque si está la semilla del Espíritu Santo en nosotros,
la semilla de Dios en nosotros mismos, que el amor de Dios en nosotros, hay otros frutos. No hay envidias, no hay rencores, no hay celos, no hay avaricias, no hay falsedades. ¿Qué dice el versículo 5? Segunda Tesalonicenses 1:5 dice la palabra de Dios, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Gracias. Siempre Dios juzga justamente y da recompensas a aquellos que estamos siempre tratando de hacer su voluntad, buscando hacer su voluntad. Dice Filipenses 1:28. Y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios. Y esto es de Dios. Todo aquel que sometemos nuestras cosas a Dios y las dejamos en sus manos, cualquier cosa que se oponga está en control de Dios. No me estoy vanagloriando. Simple y sencillamente me consta que Dios obra de acuerdo a su voluntad, pero cuando nosotros nos disponemos a confiar completamente en Él, en acatar sus mandamientos, en buscar servir y edificar la iglesia. Y como iglesia, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es que todos nos llaman pastores, ya lo había dicho, no es que todos nos llaman maestros, a unos son llamados a ser buenos padres, ministros en su hogar, enseñando a sus hijos. Pero hay padres que se les olvida que son sus hijos y como animalitos abusan de sus hijos, humillan a sus hijos, le gritan a sus hijos y no toman en cuenta que esas criaturas son seres humanos. Por eso que debemos tomar en cuenta siempre qué es lo que Dios me está hablando, qué es lo que Dios me está diciendo, por qué. ¿Qué dice Hechos 17:5? Dice la palabra de Dios, entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Amén. Nunca esperemos que al ser cristianos, al hablar la palabra de Dios, nos traten bien. Va a haber quien nos insulte, va a haber quien nos critique, va a haber quien diga, y hasta falsos testimonios como al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana. Que haya una lucha, ¿por qué? Una lucha, porque el enemigo no está contento ni estará contento nunca de que se hable la palabra de Dios. ¿Usted quiere ver que el enemigo se enoje con usted y que lo ataque? Déjeme decirle, haga la voluntad de Dios y va a ver, pero si sabemos que el Señor ha vencido todo, tenemos el poder de reprender al enemigo. Tenemos el poder de Dios a nuestro favor, de su amor y su misericordia. Pero tenemos que seguir los pasos que la palabra de Dios nos indica. ¿Qué dice el 6 en la lectura? Dice la palabra de Dios, porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Porque es justo para Dios pagar con tribulación ¿a quiénes? A los que os atribulan. Aquellos que te están atacando, gracias amiga, aquellos que te están diciendo, dígame, búscame Apocalipsis 6:10. Nunca debemos de echarnos para atrás simplemente porque a alguien no le gustó. Nunca debemos decir ya no porque no le gustó a alguien. Mi vista puesta en el Señor. Dejaré yo de servirle a Dios y de servir al hombre, de hiciera caso al ser humano. Es por eso que sigo adelante, aunque algunos no estén de acuerdo. Al contrario, oramos por ellos. ¿Qué dice Apocalipsis 6:10? Dice la palabra de Dios, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? De los que moran en la tierra. Gracias. ¿Quiénes son ellos? Los santos que estaban en espera y están en espera. Claman diciendo, ¿hasta cuándo nos vengas? O sea que Dios va a agarrar venganza. Dios se venga. Sí. ¿Qué dice por ahí Hebreos? No me acuerdo.
que dice, mía es la venganza. Hebreos es 31 y 32, pero no me acuerdo el capítulo. Hebreos 10:31 dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿En arriba? ¿El 30? El 30 dice, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo os daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará, pero tú no te vengues. Dice así, mía es la venganza, tú no te preocupes. Yo voy a retribuirle a las personas que te están haciendo daño. Tú no te preocupes, tú no hagas nada. Tú espera en Jehová y Él hará. Eso es lo que debemos estar conscientes, de que Dios toma cuidado de lo suyo. Colosenses 3:25. Dice la palabra de Dios, mas el que hace injuria recibirá la injuria que hicieren, que no hay excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene consentidos. A todo ser humano nos trata igual. Para Dios todos somos iguales. Así tengas los ojos azules y seas güerito, güerito, o prietito, prietito. Dios no anda con que no hay racismo, no hay clasismo, no hay ricos, no hay pobres. Para Dios todos somos iguales. Creo que tenemos que tomar en cuenta que un día estaremos delante de Dios para dar cuentas como cristianos. Tengamos cuidado cómo tomamos las cosas de Dios. Ahí en el 7 que nos dice el 7 que leímos. Dice la palabra de Dios, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Amén. ¿Cuándo va a tener reposo el pueblo de Dios? Cuando el Señor venga en su presencia, que está próxima a su venida. Hay un versículo que dice Maranata, que quiere decir el Señor ya viene. El Señor viene. Debemos estar preparados. Eso de que se va a acabar el mundo. Sí se va a acabar el mundo un día, pero no todavía. O sea, falta que el Señor venga por su iglesia, que se haga presente el hombre de iniquidad, que venga el Señor y reine 1000 años, y luego que vaya y entregue el reino al Padre. Entonces será el fin. Entonces. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:16? Dice la palabra de Dios, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene el Señor, viene, claro que viene. Léeme también Judas 14, 15 y 16. Capítulo 14, 15 y 16. Dice la palabra de Dios, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Amén. Son querellosos, gracias. Son problemáticos, tienen a personas por provecho, nada más me da conveniencia. Pero Dios vendrá. ¿A qué? El Señor vendrá. ¿A qué va a venir el Señor? A juzgar a los vivos y a los muertos. Cada uno en su lugar. La iglesia en el tribunal de Cristo, los incrédulos, los querellosos, en el juicio del trono blanco. Pero antes de todo eso, tenemos todavía la oportunidad de pensar, razonar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Hasta dónde voy a seguir? ¿Qué me falta por hacer? Tenemos un propósito divino en nosotros mismos. Si lo queremos reconocer, qué bueno, que Dios nos hizo con un propósito. Y si no, pues bueno, a su tiempo cada quien va a dar cuentas y seremos que cada quien dado su pago. A unos sea bueno o sea malo. A unos para vida eterna, a otros para condenación eterna. La pregunta sería, ¿en qué lado te gustaría estar? ¿A la izquierda o a la derecha? Porque el Señor va a seleccionar su pueblo. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que todo ser humano tenemos un fin.
y que no somos eternos y que las cosas espirituales se toman en vida, porque en muerte ya no hay nada. Dice Eclesiastés, vale más perro vivo que león muerto. Pues porque sí, no nos está diciendo nada malo. ¿De qué le sirve la ferocidad al león cuando ya está muerto, mientras el perro está vivo? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da la oportunidad en esta vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo atención o estás haciendo lo que tú quieres? Tienes derecho a hacer lo que quieras. Tienes derecho a pensar como quieras. Pero piensa en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que me dice? Es que no estás para esas cosas. Un día no vas a estar para nada. Ni aquí vas a estar en tu cuerpo en la tierra, comido por los gusanos. O quemado, cremado. ¿Y ya qué puedes hacer? De cada quien depende su destino. Dios nos muestra el camino, lo sabemos, lo conocemos, depende de cada uno. La obediencia del cristiano, si es que eres verdadero cristiano, debe haber esos frutos, porque dijo el Señor, por sus frutos lo conoceréis. No es un juicio, repito, no es un juzgar a nadie, es una enseñanza. Tome lo que le sirve y lo que no deje el oír, que le servirá a otro. Bien, oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por estos momentos tan hermosos, Señor, de poder compartir tu palabra con aquellos que gusten, quieran y vean y aprendan, Señor. Sé con ellos, sé con mis hermanos. Perdón. Especialmente te pido por mis hermanos Johnson, Señor, que pues te doy gracias por su fidelidad, que aún siguen ellos en contacto, siguen viendo, preocupándose por tu iglesia, por tu templo. Dale salud, fortalécelos, al igual que a todos, Señor, y Padre, pues ponemos en tus santas manos todo. Líbranos de todo mal, Señor. Cuídanos en tu bondad y tu misericordia. Líbranos de tentaciones, Señor, y guárdanos porque tú eres el reino, el poder y la gloria. Bendice tu pueblo, bendice tus siervos, bendice tus misioneros, tus pastores, Señor, tus obreros. En Cristo Jesús, perdón tus faltas. Amén. El Señor les bendiga.